científicos constantes, como nunca se han acelerado en los últimos 50 años y cada día con menor espacio de tiempo intersticial entre avance y avance, en muchos lugares del mundo al mismo tiempo. Muchos investigadores van haciendo aportes científicos, aportes que gracias a los medios de comunicación rápidamente pasan a ser patrimonio del resto de la comunidad científica. Lo segundo es que justamente por el rápido conocimiento se aplica también rápidamente a la salud en general. Hoy, digamos, tratamientos o aparatología en detección de enfermedades que se tardaba mucho tiempo en acceder de un país a otro, hoy en día esto está rápidamente validado. Hay que decir también que hay organismos internacionales que, si bien existen los organismos nacionales de validación, sin embargo, algunos núcleos, como la Comunidad Europea, por ejemplo, tienen, o lo validado en Estados Unidos, tienen rápida aceptación y aplicación en el resto de los países. También los recursos privados, porque todo esto de la aplicación de nuevas tecnologías supone costos de investigación, hablábamos recién, pero también costos de aplicación. Y hay gente que tiene esta capacidad, si bien la media mundial no puede acceder a tecnología de punta, sin embargo hay una mínima proporción de gente que está dispuesta, sobre todo tratándose de su salud, a invertir cantidades importantes para pagar estos avances tecnológicos cada vez más eficaces. También un segundo momento, que es la presión social. Todo el mundo quiere tener acceso a la tecnología de punta y entonces rápidamente sean los asociaciones de derechos humanos, ya lo vamos a ver, o las asociaciones de enfermos, tratan de incluir esta nueva tecnología haciendo presión sobre el sistema, en este caso estatal, pero también en los sistemas privados de salud. Lo cual, digamos, es parte del dilema ético, porque es cierto que todo el mundo tiene derecho a la mejor calidad de atención. El tema es que esto también tiene sus costos, habrá que buscar caminos alternativos. Lo quinto es un gran negocio. Detrás de todo esto hay inversión porque hay búsqueda de un rédito económico también, ¿no es cierto? No solamente el avance científico, recién decíamos algunos ejemplos de investigadores que han donado la patente de su investigación para que esto tenga un máximo alcance, en el caso de la poliomielitis, por ejemplo, o los anticuerpos monoclonales que han sido donados pero digamos, no todo el mundo tiene esta condición altruista de poner el bien del otro. Hay gente también que ve esto como un negocio y no está mal, porque de hecho es un negocio. El tema es, digamos, los intereses y los beneficios. ¿Hasta qué punto esto no termina siendo una cuestión usuraria? No estoy demonizando que alguien gane plata con esto, al contrario, estoy diciendo, es lícito, es bueno, esto es el motor de la investigación, pero también hay todo un lucro cesante, una hipoteca social, diría Juan Pablo II. Hay una hipoteca social sobre el no acceso de mucha gente a estas tecnologías. Y habrá que ver cómo compatibilizar las lícitas ganancias de las empresas que lucran con esto con las necesidades de la población. Este es un primer dilema bioético. Estoy simplemente poniendo el marco de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Tratando de ver con esto los prolegómenos. Esto está tomado de un trabajo hecho por la doctora María Isabel Iñigo Petralanda.
Estos intereses en conflicto llevan justamente a un conflicto grande donde hay varios factores que intervienen con intereses diversos. En primer lugar, los pacientes. Si yo soy un enfermo y me entero que hay una tecnología que puede hacer un diagnóstico precoz de lo que eventualmente puedo tener, o que me permite un tratamiento más eficaz, o erradicar la enfermedad de modo definitivo, bueno, ahí están mis intereses en juego. Y yo voy a tratar de luchar para conseguir los beneficios de estas nuevas tecnologías. Hay que decir que en algunas, a veces, ejerciendo presión social y política, que quiere acelerar los tiempos de la investigación volviéndola éticamente incorrecta. O sea, si por la presión social de aplicar una tecnología que está en proceso de investigación y la gente en su desesperación quiere ya, también ahí hay una cuestión ética que hace la investigación. También el equipo médico tratante. El equipo médico tratante es importante porque va a ser el conector entre el paciente que tiene delante suyo, que es su responsabilidad, y la comunicación de las nuevas tecnologías. Por supuesto que no es el único. Hoy en día el paciente se mete en internet y saca cualquier cosa sin criterio, pero con un criterio aplicado a su caso en especial está el equipo médico tratante. Es interesante porque el equipo médico indica, pero no usa en sí la tecnología ni la paga. Son las dos cosas, ¿no? Así como el paciente usa la tecnología en sí, no la conoce y no la paga. El financiador en salud no es menor la responsabilidad que le cabe, porque, a ver, de algún lado esta tecnología, ustedes saben lo costosa que es la nueva tecnología, esto hay que pagarlo, y alguien tiene la responsabilidad de pagarlo, sea el Estado, en un caso, en el sistema público, sean las compañías, las empresas de seguros de salud, sean los servicios de salud privados, que tienen dos cuestiones éticas. En primer lugar, ver qué tanto nueva tecnología se aplica al paciente y qué tanto la indicación del médico es la correcta. Y por otro lado, tiene un monto determinado para asignar. Nadie monta una empresa para pagar más de lo que recibe, porque se funde, cierra la empresa. Por otro lado está el sistema judicial, porque uno puede hacer recursos de amparo y tratar de mediar entre los intereses del paciente o del equipo médico y el financiador de salud. A veces el financiador de salud se niega a todo, solo movido por un interés de rédito económico, y solo por la presión judicial cede a ese servicio. Y también puse el sistema judicial porque va a haber abogados que defiendan a este grupo diciendo no corresponde, y abogados que defiendan a este grupo diciendo sí corresponde, y jueces que van a intervenir diciendo se da lugar o no se da lugar a este pedido. También están las empresas que brindan tecnología, que tienen sus intereses y que van a tratar a su vez de ejercer presión, sea sobre los pacientes, sobre el equipo médico y sobre el financiador de salud. Porque ellos, lógicamente, quieren vender el producto que administran. Y por último, las asociaciones de derechos humanos y derechos del paciente, que protegiendo al que es más débil en este conjunto,
van a tratar de también ejercer su presión en esta situación. Fíjense entonces cuántos intereses, cuántos dilemas éticos y bioéticos se presentan en la aplicación de la validación de nuevas tecnologías en salud. Esto constituye un verdadero nudo gordiano. A mí me gusta mucho explicar la mitología porque nos ayuda a entender. Ustedes saben que el nudo gordiano viene de Gordias. Gordias era un agricultor signado por la buena fortuna. De hecho, él lo único que tenía era una carreta y un yugo y sus bueyes. Decide ir a una ciudad con su esposa y con su hijo, tan afortunado como su padre, porque su hijo va a ser el rey Midas. ¿Cómo es que este campesino tuvo un hijo rey? Bueno, por la fortuna. Él justo entra a la capital de Partia, de los partos, en ocasión de la muerte del rey sin sucesor. Y consultados los oráculos, le dijeron a la gente del pueblo que el primero que entrase con su hijo y su esposa en la ciudad, a ese tenían que ser rey. Justamente aparece él, todo el mundo lo aclama, lo proclaman rey y queda en el templo de Zeus, como tributo a Zeus, la carreta, ya sin los bueyes, y el yugo, que él ata de una manera especial con lo que se conoce como el nudo gordiano, que es un símbolo de lo que no se puede desatar, de lo que es complicado, lo que está enredado en sí mismo. Según el mismo mito, aquel que pudiese desatar el nudo gordiano iba a gobernar todo Oriente. Por supuesto que movido por este interés, cuando llega a la capital Alejandro Magno, decide probar suerte y después de muchos intentos de no poder desatar el nudo gordiano, era un hombre de baja tolerancia a la frustración, Alejandro Magno, dicho sea de paso. Agarra su espada y parte el nudo en 1000 pedazos y desata el nudo gordiano, digamos, manu militari. Pero dice él, justifica, bueno, la razón indica que el camino más sensato para desatar el nudo es cortarlo. Bueno, acá será cuestión entonces de ver quién puede desatar el nudo gordiano de la validación de las nuevas tecnologías, que es un tema muy complejo, porque en cuanto uno se corre un poquito, no sé si es de la sensación de la gente que está trabajando en esto, en cuanto uno se corre para el lado de las empresas, parece que está favoreciéndolas. Y cuando se corre para el lado de los pacientes, dicen las empresas, bueno, pero así entonces acá en Argentina no invertimos, nos llevamos la tecnología a otro lugar. Y también el paciente vuelve a perder también. Y cuando uno se vuelve del lado de los jueces dicen, bueno, yo le doy curso a todo, total, que se arreglen las empresas y los particulares. Y así es muy difícil entonces desatar, porque cuando uno desata el nudo gordiano de una parte, lo tironea del otro y el nudo cada vez se hace peor. Sin embargo, yo creo que hay una solución de esto. Bueno, fíjense, ¿qué elementos habrá que ver para un juicio bioético? Primero, evaluar la ética del beneficio real de estas nuevas tecnologías. ¿Por qué digo beneficio real? Una vez hicimos en el Salón Azul del Congreso, un congreso juntamente con quienes trabajaban con células madre. Hicimos un congreso en el Instituto de Bioética y Células Madre. Ese era el tema, se hizo ahí en el Congreso, y nos invadieron un grupo de papás, de pacientes, de chiquitos, que querían presionar al gobierno de turno, en ese momento, ya hace varios años, no era este gobierno, querían presionarlo para que le paguen un viaje a China
donde sus hijos con espina bífida y por lo tanto parálisis de miembros inferiores, pudiesen supuestamente ir a China a hacer un tratamiento con células madres, que los chicos iban a volver caminando, poco menos que este era el panorama. Cuando usted sabe que esto no responde a la verdad científica. Los estudios están hechos, pero los resultados no se han obtenido todavía. No hay trabajos publicados en revistas científicas sobre esta verdadera utilidad de estos sistemas. Y así la gente suele recorrer, peregrinar centros de decisión tratando de presentar sus casos y conseguir que alguien los escuche. Entonces, la primera cuestión ética es, bueno, evaluemos si realmente es eficaz. ¿Sí? También unido a esto, yo no lo puse, también está la divulgación científica. Y acá hago una distinción. A los que venimos de la teología y filosofía nos gusta la distinción de los términos, ¿no? Una cosa es la divulgación científica, es decir, simplificarla para que tenga un acceso a la mayoría de la gente, y otra cosa es la vulgarización científica. El prefijo vulgo, pueblo, está en ambas palabras, pero significan cosas distintas. Una cosa es hacerlo accesible al pueblo, y otra cosa es degradar la verdad científica y manipular al pueblo. La vulgarización tiene que ver con eso, tiene que ver con que pierde su carácter científico para que poner en manos del pueblo algo que el pueblo en realidad se le está mintiendo. Entonces ahí la información científica tiene que ser muy cautelosa. Todos hemos escuchado en los noticieros desde hace muchos años, se descubrió la vacuna contra el cáncer, ¿no? Constantemente se escuchan cosas de este tipo. Y ahí hay toda una ética en el manejo de la información, una ética en lo que se ofrece como nueva tecnología. También la sustentabilidad económica. Yo sé que es un tema antipático de tratar. ¿Por qué? Y bueno, porque si no es ponerle costo a la vida humana. Y el análisis costo-beneficio, cuando una parte del análisis de estos costos es los costos personales, no los costos económicos. Lo que le cuesta a la persona vivir con una determinada patología, la dificultad que supone para él y para su familia su enfermedad. Y no hablo solo, repito, de costos económicos. Acá costos se refiere también a costos personales, sufrimiento personal, dificultades. Pero, digamos, es muy romántico todo, pero de hecho la investigación tiene sus costos. Los investigadores, con toda razón, quieren cobrar. Las empresas son empresas e invierten millones de dólares para ir adelante con una determinada investigación. Por eso hay, lamentablemente, enfermedades huérfanas. Como no producen rédito económico, nadie las investiga. Y esto en sí mismo también es una cuestión ética. ¿Quién va a pagar? ¿A quién le corresponde pagar? ¿Hasta dónde tiene que pagar el privado? ¿Hasta dónde tiene que pagar el paciente? ¿Hasta dónde tiene que pagar el Estado? Si el Estado puede ser la red de contención de cuanto reclamo hay en las tecnologías. O incluir, como se me sugería hace un rato, una menor rentabilidad en las empresas, que tienen una rentabilidad muy alta, incluir algún criterio jurídico de una rentabilidad menos usuraria y un poco más social, en lo que sería una responsabilidad social de las empresas, ¿no es cierto? En algunos lugares, ustedes lo saben muy bien, por ley, determinados estudios de alta complejidad, aunque sean privados, tienen que prestar el servicio a ciertos pacientes sin recursos. Y entonces se hacen tomografías de alta complejidad y estudios de ese tipo, gratuitos, por parte de las empresas
o diagnósticos prenatales por parte de empresas privadas. Habrá que ver el modo. Lo que no podemos es soslayar que esto tiene un costo y que el costo es una limitante. Decir esto no existe no, es no reconocer la realidad. También si corresponde esa inversión respecto a la eficacia. Me acuerdo en Italia, el año pasado hubo un congreso donde decía, bueno, la tecnología, por ejemplo, permite la aplicación de exoesqueletos. Pero un exoesqueleto salía $75.000 para que las personas con parálisis pudiesen estar erguidas y caminar. ¿El costo justifica la eficacia? ¿O la inclusión en protocolos de tratamientos oncológicos de alto costo cuando ya se trata de un paciente terminal? Y eso, digamos, es una cuestión absolutamente médica, que tiene que ver con la proporcionalidad. ¿Es proporcional que yo, aplique este tratamiento a este paciente ya terminal, ya en un proceso irreversible? Simplemente estoy planteando preguntas, no estoy haciendo afirmaciones. Simplemente como lo mío es en este momento, en esta charla, es poner un poquito el marco de por qué damos este seminario en la Comisión de Ética en Medicina. También las cuestiones éticas y jurídicas. Es decir, ¿qué aspectos de todo esto juega la ética? Juzga los actos como buenos o malos, y el derecho si corresponden o están contemplados en la ley. Entonces, hay cuestiones que no son tan netas, el bien y el mal que generan y los hiatos que siempre quedan en un sistema jurídico. ¿Cómo hacer para proteger a las personas? ¿Cómo proteger también a la sociedad? Los sistemas de salud están quebrados en el mundo entero. Es una crisis para nosotros, pero también es una crisis para Estados Unidos, es una crisis para Italia, para España. España es de los que mejor están. Para Dinamarca y los países escandinavos, que son el ejemplo de la perfección, también los sistemas de salud pública son un conflicto serio, justamente por la aparición y aplicación de nuevas tecnologías. Estados Unidos, ¿se acuerdan? En la época de Obama, bajó los costos médicos simplemente con una segunda opinión respecto de un tratamiento, de estudios de alta complejidad. Antes directamente los médicos recetaban, bueno, indico tal estudio, ya por norma. Cuando eran de cierto costo, de alto costo, Obama dijo, bueno, perfecto, pero refrendado por una segunda opinión. Y bajaron los costos. Porque muchos de los tratamientos, de los estudios que se indicaban, eran indicados pro forma, pero no correspondían. Y entonces se pudo dedicar gran parte de ese caudal de dinero a otro tipo de servicios médicos en salud también, pero más básicos. Bueno, hasta aquí la puesta en tema.